café en el jardín. Saludos y bienvenidos a su canal Un Café en el Jardín, un canal dedicado a la salud mental y el bienestar de las personas. Suscríbete y clica la campanita para que recibas las notificaciones de los videos subidos al canal. Continuando entonces sobre la plática, hablaremos sobre el colérico. Ese será nuestro tema de hoy. La evidencia bíblica indica que Pedro era de temperamento colérico, básicamente debido a su impulsividad. Era una persona impetuosa, tenía la tendencia a ser un buen líder, o sea, él inmediatamente Jesús lanzaba la palabra, Pedro la absorbía. Era una persona totalmente activa. En el libro de Juan hace alusión sobre un hecho del cual su temperamento colérico no le fue muy favorable. Dice la Biblia que cuando Simón Pedro tomó la espada, la desenvainó. Cuenta muchas veces en el campo que cuando tú desenvainas la espada es para usarla, ¿verdad? Cuando desenvainas el colín o cualquier instrumento filoso, pues lo vas a utilizar. Entonces Pedro hirió al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Le cortó la oreja derecha. Esto distingue mucho a los coléricos. Este temperamento que lo hace una persona rápida es poco reflexivo. A diferencia de lo que hablábamos la semana pasada, de que el melancólico era introvertido, el colérico es extrovertido, es práctico, dominante. Este tipo de persona está orientada a objetivos y a resultados. Este tema me lo ha dejado Eduardo a mí sola, pero me encanta poder hablarte sobre las diferencias de temperamento, porque vuelvo y te digo a lo que vamos a practicar a diario. Tenemos que relacionarnos y no lo podremos hacer si no nos conocemos. El colérico, al ser de fuerte voluntad, se considera una persona autosuficiente, muy autónomo, tiene fuertes decisiones, pero también podemos observar que tiene un conflicto con su yo. Esto quiere decir que lo va a imponer en todo momento. Por ello, a este tipo de persona le es fácil tomar decisiones sin consultar con los demás. Los fuertes lazos que tiene el tipo de temperamento colérico se caracteriza por las emociones impulsivas. Este tiende a andar con hombros erguidos, miradas firmes, paso enérgico, como quien quiere dejar una huella bien marcada. No es un sujeto introvertido, ni para su bien ni para el otro, solamente acciona. Si estás observando a alguien con estas características, es importante que sepas entonces cómo reaccionan. Es importante que sepas cómo tratarlos. Por lo tanto, este tema es interesantísimo, puesto que aunque lo puedas tener cerca o lejos de ti, si lo sabes tratar, será tu mejor amigo. Por esto es importante que sepamos estos detalles. Una persona colérica es posible que tú no logres verlo sonreír a carcajadas. Un colérico puede sonreír en señal de aceptación a su propia dicha. Pero, a pesar de ello, si el colérico fue educado en un ambiente acogedor, si el melancólico, si el flemático, si el sanguíneo fue educado en un ambiente de familia, en un hogar cristiano o un hogar con valores, puede forjar un carácter social controlado y mantener adecuadas relaciones con los demás, y puede llegar a adaptarse con otros. Por eso es importante que vuelva a traerte a relucir la diferencia entre temperamento y carácter. Y como te decía la semana pasada, Dios siempre tiene un mover especial para nosotros. A pesar de Pedro tener esta forma impulsiva de reaccionar, el Espíritu Santo transformó su vida hasta lo más profundo. Esto lo puede hacer Dios contigo y conmigo y con todos. Por esto es importante que nos depositemos en sus manos. Tomando en cuenta el carácter,
que se aprende y se adquiere del ambiente, entonces sale a relucir el temperamento de cada uno. El temperamento entonces es lo que va a evocar la verdad en ti. Para saber esto, es lo que entonces nos va a separar de la conducta y la reacción de la misma. Podemos entonces aprender de todo lo que sucede a nuestro alrededor y poder autoevaluarnos. Yo te voy a contar esta historia. Un matrimonio que se forjó con un amor profundo e intenso tiene diferencias evidentes. Él es impulsivo, con todo actúa fríamente y lo tiene todo controlado. Además, es capaz de iniciar y terminar una tarea. Él se une a una señora, quien además de ser analítica, inteligente y muy habilidosa, tiene las emociones a flor de piel. Es introvertida y piensa siempre que si él la ama como ella lo ama a él. Ambos tuvieron 2 hijos. A raíz del primero empezaron las diferencias, los conflictos que generaron presión en la relación, tuvieron palabras conflictivas, reacciones conflictivas. Ambos se amaban, pero el ambiente estaba tenso. Él con conflictos con su yo y ella analizándolo todo, no podían decidirse en nada de lo que quisieran emprender. Estropeaban el momento. Nunca sabes cuándo un colérico va a reaccionar, decía ella. Las palabras subidas de tono y la falta de respeto se forjaron en el día a día como cada cosa diaria que pudiéramos hacer. Él, por el contrario, adjudicaba de que se sentía oprimido por los prejuicios y las críticas de ella. Una frase que ambos asumieron es: tenemos que hacer algo. La familia era importante para ambos. La incompatibilidad ocurre cuando uno de los dos no decide hacer algo, o no decide ceder, o no decide adaptar posibilidades aceptables de conducta, o no decide relacionarse. Cuando la pareja asumió que debía cambiar y aprendieron a entenderse el uno al otro, fue el día en que empezaron a amarse de verdad y a buscar el propio bien, el bien común. Esta pareja, al igual que Pedro, a lo largo del tiempo, para desarrollar un carácter con virtudes, debieron liberarse de sus conflictos y aprender a permitir que Dios trabaje dentro de ellos para que se refleje fuera de ellos esa grandeza del Señor. El temperamento extrovertido, activo y enérgico que estos coléricos pudieron desempeñar en sus diversas vidas y roles, siempre van a estar con ellos, siempre van a resaltar en ellos. Pero lo básico de todo es aprender a vivir con otros y adaptarnos a relacionarnos. Hay que reconocer que son personas disciplinadas y casi siempre logran lo que quieren, no porque tengan una inteligencia máxima o superior a los demás, sino porque se trazan metas y no salen de ellas. Pero el hecho de yo ser melancólico, de yo ser colérico, flemático, sanguíneo, no me hace ni mayor ni menor que los demás. Simplemente tengo una personalidad muy propia. Y esto me va a permitir relacionarme cuando yo acepte a mi prójimo y mi prójimo me acepte a mí. Esto no quiere decir que tú no puedas cambiar. Esto no quiere decir que tu pareja no pueda cambiar. Que tu hijo o tu hija no puedan cambiar. Quiere decir que van a tener que superar sus debilidades, captar cuáles son sus fortalezas y practicarlas para que sean cada día más aceptables delante de Dios y delante de los hombres. A pesar de todo, cuando hablamos de temperamento, tenemos que saber que existe lo que es la adaptación. Esto te va a permitir conocer cuáles son tus rasgos de fortaleza, cuáles son aquellos que debes superar para aprender a relacionarte y cuál es la manera en la que debes de
motivarte a reaccionar en diversas situaciones de la vida. Por eso yo quiero leerte en el libro de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Conociendo las fortalezas y las debilidades de este tipo de temperamento, quiero dejarte con esta reflexiva. Aunque un colérico pueda tener una actitud dominante, aunque pueda tener emociones impulsivas y aunque tienda a ser un poco difícil de sobrellevar en las relaciones sociales, dentro de todo lo que más tenemos que entender es que Dios quiere que aprendamos a relacionarnos como seres sociales. Dios quiere que aprendamos a llevarnos bien, a tratarnos bien, a vencer las dificultades y conflictos que puedan presentársenos porque seamos diferentes. Dos no pueden ir al campo si no están de acuerdo. No pueden haber dos personas para tomar una decisión si ambos no se ponen de acuerdo primero. Por esto es importante que aunque yo sea de una manera muy diferente a la que es mi esposo, yo pueda entender el proceder de mi esposo y mi esposo pueda hacer lo mismo. Yo espero que este tema te haya servido para reconocer este tipo de temperamento a tu alrededor, si está cerca o si está lejos de ti. Mientras que puedas reconocerlo, empieza a asimilar de qué manera pueden coexistir juntos y ayudarse para que puedan ejercer el liderazgo que Dios nos ha permitido o nos está induciendo a ejercer con toda la sabiduría. Espero que puedas poner en práctica todo lo que hemos aprendido.